repaso del camino nuevo y vivo que estaremos recordando, en el cual encontramos bastantes ejemplos para nosotros. El quinto libro de los Salmos, en la lección 1, estaremos viendo cómo alabar a Dios, y el título es Acercarme a Dios es el bien. La lección 1, David está expresando te alabaré en gran manera. El texto clave que está en 109, 30-31 así lo dice. Y vemos que David comienza y acaba con alabanza en el versículo 30 y en el 1 así lo dice. Y vemos que esta alabanza habla del juez supremo del universo. La alabanza de David, magistrado divino, según el versículo 30, se basa en su confianza en la compasión y la misericordia del juez divino. Y esto así lo marca David. Pero quisiera que tocáramos la asimilación, que es el punto importante de cada lección. El punto 4 de la asimilación, vemos que cuando alguien nos juzga injustamente, Cristo se pone a nuestra derecha para librarnos y encontrar ayuda a través de Él. Esto nos debe de mover a expresar: Señor, te alabaré en gran manera. En sí es lo que enfoca toda la asimilación, y esto que nosotros podamos darle gracias al Señor por poder tener esa ayuda de este gran juez. La lección 2 dice: pagaré ahora mis votos. El Salmo 116, del 1 al 19, en la lectura así lo encontramos. Y ahí vemos que se hace una expresión: que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. Esto denota primero gratitud, y que esta gratitud, según el versículo 12 de esta lectura, brota del corazón de todos los que han experimentado la salvación del Señor. Ellos lo expresan: ¿qué pagaré? Se ven con acciones propias de la vida común, mediante mi amor, según el versículo 1, mediante mi lealtad, el versículo 12, mediante mi vida recta, verso 9, y acción de gracias y una firme determinación de servir al Señor. Así lo expresa David en el versículo 14. Y además de expresar el amor a Jehová, el versículo 1 destaca la alabanza que proclama gratitud. Y vemos que el versículo 9 habla de su compromiso, de su voto, y este es de obediencia para mi vida redimida por el Señor. Y esto nos habla de la copa de salvación. Imitemos al salmista con esta expresión: que pagaré a Jehová por todos sus beneficios. La lección 3 destaca actitudes una vez más propias de gratitud, y nos habla: mi Dios te exaltaré, según la lectura que encontramos en el Salmo 118 del 1 al 29. Y así lo expresa el texto clave: mi Dios te exaltaré. Y vemos que el salmista declara de Jehová quién era Él y qué era para Él, y resalta sus atributos de su soberanía a través de estas virtudes. Él expresa con alegría: mi fortaleza y mi cántico es Jah, y aclara: porque Él me ha sido por salvación, en el versículo 14. Jehová está conmigo, así lo afirma. Y vemos que a los que se refugian en el Señor se les asegura que Él está por ellos para dar ayuda y fortaleza. El pensamiento final de esta lección número 3 nos recuerda el beneficio eterno del Señor Jesús. Y así lo dice el pensamiento final: mostrase en mí toda su clemencia,
Y esto nos debe llevar a actitudes de adoración y expresar: mi Dios eres tú, te alabaré, te exaltaré. La lección número 4 expresa: por tu camino correré. Así lo dice el texto clave, que está en 119:32. Y la lectura que encontramos en ella se ve actitudes propias de esto. El camino de Dios representa los principios y modos de obrar mediante los cuales Dios se relaciona con su pueblo, y resaltan la minuciosa instrucción del Señor, y están ordenadas de regulaciones para su pueblo y para ser individuales y colectivamente. Además, se refieren a procesos y regulaciones que expresan la autoridad y la voluntad de Dios por este camino. Correré, lo expresa el salmista, es decir, dispondré, haré, viviré. Solo puede entenderse y hacerse con la ayuda de Dios esta actitud de correr, de ser diligentes en ese camino. Los creyentes debemos pedirle constantemente a Dios por medio del Espíritu Santo para tener la disposición voluntaria, así como la del salmista, y decir: por el camino que el Señor nos ha preparado, por eso Él nos ha dejado sus huellas para seguirlas. Hagámoslo. La lección número 5 expresa: guardaré tus palabras. El Salmo 119, del 49 al 64, también se están expresando actitudes propias de esto. Y vemos que guardar es conservar, cuidar, perseverar, retener, pero también es hacer. El Salmo 119 es un largo y apasionado poema de amor por la ley de Dios, y vemos que la mayoría de la gente admite que las leyes son necesarias, pero las aprecia tibiamente. Pero nadie escribe acerca de poemas de amor hacia Dios. La ley de Dios y guardar la palabra no es para el salmista una esclavitud, más bien es una libertad, como una delicia, según el versículo 92, así la ve él. Son el gozo de su corazón, versículo 11, y se destaca su compromiso: guardaré tu ley siempre. Y vemos su actitud en el versículo 60, me apresuraré y no me tardé en guardar tus palabras. Disponibilidad voluntaria de gratitud. Además, también expresa sus votos, según el versículo 106. Juré y rectifiqué que guardaré tus juicios. La lección para nosotros podemos expresar así: que estas actitudes del salmista sean también las nuestras para la gloria de Dios. La lección 6 expresa: no daré sueño a mis ojos. El texto clave así lo dice. La lectura está en Salmo 132 y el versículo de 3 al 5 así lo afirma David. Y vemos que la aflicción de David, causada por no tener el arca de Dios en Jerusalén, él expresa estas frases: hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. En su deseo anhelante de cumplir este voto, le motiva a conocer: ellos como pueblo tendrán bendiciones y muchos beneficios por parte de Dios. Por esto él deseaba hallar morada para el fuerte de Jacob. Por esto él aún expone su condición física como ofrenda voluntaria, además de saber los planes
soberanos de Dios en cuanto a sus promesas a su pueblo Israel, Él desea vehementemente cumplir ese voto. Y vemos que en la asimilación el Espíritu Santo muera en nuestros cuerpos, hablando de los creyentes. Así como David deseaba hallar morada para Dios, nosotros somos morada del Espíritu Santo. Nos esmeramos en cuidarlo para que a través de Él, es decir, de nuestro cuerpo, glorifiquemos al Señor Dios bendito, que así sea. La lección 7, una vez más vemos una actitud del salmista. El texto clave que está en 137, 5 y 6 así lo describe: si me olvidare de ti. Es una expresión de compromiso. Y vemos que la lectura que abarca el Salmo 137 del 1 al 9, vemos al pueblo de Israel que estando cautivo, y vemos que su rechazo a cantar no era causado por ninguna de dos situaciones impensables. Estas eran: se habían olvidado de Jerusalén, no tenían a Jerusalén como su principal gozo de ellos, y vemos que el peor de los castigos debería ser impuestos una a una por estas dos situaciones, es decir, por estos dos factores, pero no era así. Por esto la expresión de David, del texto clave. Y vemos que considerando esto para nuestras vidas, este voto puedo presentar el mío delante del Señor, pero renunciando a la amistad del mundo. La asimilación nos lleva a pensar en estos aspectos. Esto debería ser también nuestro voto: renunciar a la amistad del mundo, como lo dice Santiago 4:4. La lección 8 expresa: examíname, pruébame. Y vemos que la lectura que es amplia de este Salmo 139 del 1 al 24, vemos que se describen varios aspectos de los atributos de Dios, su omnipresencia y su omnisciencia. Esta soberanía se refieren a su cuidado por su pueblo. El Dios del cielo y de la tierra los creó, es decir, y tiene perfecto conocimiento de ellos, y siempre está con ellos, y su cuidado está presente hacia ellos. Y vemos que, consciente de ello, el salmista expresa en el versículo 33, examíname, pruébame, conoce mi corazón, pidiendo ser evaluado por Dios. Él invita a Dios para que Él le quite toda injusticia. Ahora bien, la asimilación podemos ver que para nosotros, ¿cuántas veces deseamos hacer esta misma oración al Señor? Pruébame, examíname, para que seamos para su gloria y su honra. La lección 9 expresa: a ti miraron mis ojos. También es un compromiso de parte del salmista. Y la lectura del Salmo 141 del 1 al 10 vemos aspectos de esto. Ahora bien, David deseaba que sus oraciones y ruego de ayuda por parte de Dios fueran tan disciplinadas y reguladas como la ofrenda del incienso y de los holocaustos en el tabernáculo. Y rogaba que Dios lo protegiera de la clase de pecado que caracterizaba a sus propios enemigos. Y también reconocía que Dios usaría hombres justos para responder a su oración. El versículo 3 y 4 así lo expresan. En esta condición Él hizo su voto: por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, mirarán mis ojos. Y esta expresión debe de servir de lección para nosotros.
Y nuestro deber es decir y hacer, poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra salvación. La lección 10. Publicaré tu grandeza. Este hermoso salmo que habla de la persona soberana de Dios. La lectura del Salmo 145 del 1 al 21 es lo que hace David, publicar la grandeza de Dios. Y vemos que él exalta y celebra al Rey de la eternidad, y lo hace porque sabe quién es Él, porque Él ha hecho lo que ha hecho por Él, y además Él ha prometido también resaltar la majestad del gran Rey. La prodigiosa grandeza de Dios, su magnífica gracia que se resalta en los versículos del 8 al 13, su imitable fidelidad, versículos 14 y 16, la justicia intangible de Dios, versículos 16 y 18, lo reconoce como soberano. Por eso dice, mi Dios, mi Rey, versículo 1. Además hace énfasis en la gracia común de Dios sobre toda la humanidad, Hechos 14, 17, así lo mencionan los apóstoles. Nuestro compromiso delante del Señor. Cumplamos la invitación de David. Tus santos te bendigan y hablen de tu poder. Versículos 10 y 11 así lo expresan. Estas lecciones y ejemplos de David que sirvan para nuestra vida espiritual. Amén. Les recordamos la página www.orizabacentro.org, donde encontrará todo lo relacionado a la palabra de Dios y los temas a meditar en este año nuevo.